Hola, soy Lucas de Rauch, Buenos Aires, Argentina, guitarrista en Nautilus. Hi there, my name is Martin Davidson and I'm from Sweden. Right now I'm in my home studio where I love to play music. I'm working on a little project with myself. I'll go under the artist name Davidson, but often I help my friends at Nautilus World Rock Band, where I'm one of the singers there. Hola a todos, yo soy Florencia, soy médica y también soy cantante. Vivo en Capital Federal. Comencé a cantar cuando tenía 6 años y después, cuando fui un poco más grande, estudié un poquito de guitarra y actualmente estoy estudiando un poco de teclado. Actualmente me encuentro en un proyecto internacional donde componemos música a distancia, que se llama Nautilus, y estoy en otro proyecto que se llama Fa Música. Hi, my name is German and I'm from St. Petersburg, Russia. I'm playing in Nautilus Worldwide Rock Band project. In this project, the musicians from all around the world create rock and metal music. I'm playing keys and here is my instrument, Roland X guitar. Hola, yo soy Walter Payares de San Miguel, Buenos Aires. Soy bajista y estoy tocando actualmente en 2 bandas, en Utópica y en Nautilus. Hello Argentina, welcome to Switzerland. I am Xurel. I am a French citizen who live in Switzerland since many years. I am also an amateur musician and my main project is XPS, Xurel Project Solo. But as an amateur musician, I like also to play with other musicians. That's the reason why since the beginning I joined the Lucas project Nautilus Worldwide. In this project, from time to time, I play lead and rhythm guitar. And I really appreciate the Nautilus family and this so special feeling. Hi, this is Richard. I'm the drummer for Nautilus. I live in Clemens, North Carolina, USA. Hoy en día Nautilus cuenta con casi 20 integrantes, entre los cuales hay guitarristas, bajistas, tecladistas, un baterista, ingenieros de sonido. Yeah, hello there, it's Emily here from Finland and I play the rhythm guitar and some melody lines for the Nautilus band. For that one I used the electric guitar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mali Reyes, soy cantante y soy de la Ciudad de México. Quiero platicarles que estoy participando con los amigos de Nautilus, que para mí es un gran honor estar con ellos, participando, uniendo mi voz, uniendo mi sentimiento. Well, all
this amazing group of musicians. We are all coming from different countries in this world with their unique talents and instruments. They are putting together really great songs. Our head project, Nautilus Wide World, is a metal heavy rock band, kind of similar Nightwish. Also, I'm in Borrowed Dimes, which is punk rock, punk indie style. My part is to write lyrics and perform the vocals and chorus in their songs. Buen dia, of course. I've been to Argentina once. It's like 2 or 3 years ago when I was there, and I really liked the food, like empanadas, ham and cheese, and of course milanesa, and the beautiful shores of the Mar del Plata. It was a really nice place to be. Borrowed Dimes nació con la necesidad de hacer un proyecto alternativo a Nautilus, básicamente orientado a un estilo más grunge o más punk, más crudo en realidad. I'm 36 years old. I've played guitar for 8 years now, and I really want to learn more stuff, and that's why I have so many instruments here. There's just really hard to find some time to play this. You need to go to work, and yeah, I'm not a pro musician. I'm a metal worker. I do some welding and some other stuff, but Hola, yo soy Leon Muñoz, guitarrista y tecladista del proyecto musical Elementum. Es un proyecto musical, banda se puede decir, que es completamente virtual, que estamos todos en distintos lugares, los músicos, y está integrado por Agustín Tagliabue en voz, Lucas Díaz, guitarra, batería y bajo. Ahora se unió Sourel, que ya venía trabajando en otro proyecto similar a este que se llama Nautilus, y Gasji, que es el ingeniero de sonido y bueno, es el que se encarga de hacer que sonemos bien. Hola, mi nombre es Agustín Tagliabue, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, y tengo varios proyectos musicales. En este caso vamos a hablar de Cuarto Elementum, en algunas plataformas Elementum en SoundCloud. Soy el vocalista de esta banda. Elementum básicamente está formado por miembros de Argentina. La idea era hacer rock en nuestro idioma. La forma de trabajo, para mí es relativamente nuevo ser parte de una banda ya estable en este formato, digamos. Y tiene sus ventajas. Entre las que más rescato es el manejo del tiempo, la llegada a otro público. Todos los integrantes de este proyecto ya traen, sea masivo o no, es un público que se suma a uno. Siempre los otros proyectos que tuve siempre fueron relacionados con gente muy conocida, amigos. La música a distancia tiene quizás esa desventaja, entonces uno no termina de conocer a la otra persona. Pero por otro lado tiene muchas ventajas. En la música es muy importante el tema de escuchar, ¿no? La forma de trabajar es, por lo general Lucas me envía la pista, tengo que escuchar eso y tengo que imaginarme alguna letra, alguna melodía. Entonces es distinto estar en un ensayo donde quizás
es en el momento. En cambio acá es algo como más esa distancia y tiene como algo de intimidad, porque hasta que vos estás totalmente seguro de lo que hiciste, no lo mostrás. Lo importante de hacer música a distancia y lo bueno de todo esto es poder compartir con gente de otros lugares una misma pasión, que en este caso es la música. El modo de trabajar que tenemos a distancia, la verdad que está bastante bueno, porque nos permite intercambiar ideas con Lucas, que es el guitarrista, y con los otros miembros de la banda, con los cantantes también. Es como un ida y vuelta. Unos mandan un material, yo mando el otro. La verdad que vamos trabajando así y está bastante bueno. Me interesa poder compartirles hoy que es súper importante poder tomar contacto con la música, realizar música, no solamente porque es un modo de divertirnos y de generar algo que nos libera y que transforma nuestras emociones, sino que también hacer música promueve un desarrollo de nuestras capacidades mucho mayor a que si no hiciéramos música. Entonces, tenemos el beneficio de que la música no solamente nos libera tensiones, nos sirve para manifestar nuestras emociones, sirve para sacarnos de adentro todo eso que nos hace mal y además poder generar cosas que hacen bien, sino que también nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades al máximo. La música es una estrategia artística que conecta los dos hemisferios del cerebro. Esto hace que nosotros no solamente crezcamos a nivel emocional, sino también a nivel de la inteligencia. Los invito a todos a que intenten aprender algún instrumento, a que canten, a que escriban letras y se animen a desarrollar todas sus capacidades. En mi caso, y además como les dije, yo soy médica, para mis pacientes, la música sana, la música libera el alma y la música nos hace manifestarnos en una manera armoniosa, creativa y saludable. Y quiero comentarles que la música pues une fronteras, la música une pasiones, la música nos alegra, nos cura. Sin la música no podríamos vivir, no podríamos sentir y expresarnos. Así es que Nautilus une todas esas cosas, todas esas bagajes de cada uno de los músicos, tanto su cultura, tanto su sentimiento, tanto en español como en inglés. Bye bye. Lo que me gustaría también decirles a los que recién ingresan en este ámbito de la música es que le pongan mucha pila, que se preocupen por grabar, por tener material grabado. La verdad que eso marca la diferencia, porque por ejemplo cuando alguien te dice ¿qué estás haciendo? Y te dicen ¿tenés algo para escuchar? Entonces en ese momento vos tenés que decirle sí, tengo esto. Y ahí le mostrás la canción que estuviste haciendo, lo que estuviste componiendo. Y ahí realmente podemos ver una diferencia. La música para mí representa la expresión más grande del arte, lo cual es sanadora y a la vez es creativa. Voy a decir una frase que me dijo el profesor de guitarra eléctrica. Me dijo, si vos estás convencido, si vos estás seguro de lo que querés, nadie te puede parar. No depende de lo demás. A partir de ahí, dale para adelante, nadie te puede parar. No hay excusas. Como mensaje para los chicos que están iniciándose o que están estudiando música,
Algo que me gusta siempre pensar o decir, piensen en el piano, que tiene una nota al lado de la otra. Y empieza do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué pasa después? Do, vuelve a empezar, do, re, mi, fa. La música es infinita. No se queden solo con lo que vean, con lo que encuentren en una institución, en libros. Investiguen, conozcan, prueben, experimenten. Ese es mi consejo. La música no se termina nunca. Y pues bueno, yo quiero invitarlos a que escuchen a Nautilus en lo que sigue y pues que nos sigan la pista a nosotros. Quiero decirles también a ustedes que la música no conoce fronteras y espero que ustedes tampoco. Gracias. Take care of you all. Bye from Sweden. I hope everyone's doing well. Cheers. Mando un beso muy fuerte, que tengan un hermoso día y que estén muy bien. So, everyone, that's me, Davidson from Sweden. Les mando un saludo y espero que anden bien. But that's already time to say goodbye. So take care and cheers from Switzerland. Bye bye.